1 de noviembre de 1755 ocurrió uno de los sismos más devastadores y mortales de la historia humana en el país de Portugal. Cerca de 100.000 personas murieron en aquel día. Era el día de Todos los Santos. Después del sismo, un gran maremoto y un incendio prácticamente destruyen toda la ciudad de Lisboa. Por ser uno de los sismos de mayor magnitud hasta ese momento, fue estudiado por la ciencia y dio origen a la sismología moderna. Pero no solamente eso. Al abrir las páginas del libro sagrado, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, el versículo 12, se menciona que al abrirse este sello, iba a ocurrir un gran terremoto. Este gran terremoto era uno de los primeros eventos de tan grande magnitud que daría inicio al tiempo del fin. Durante los siglos XVII y XVIII, muchas epidemias empezaron a aparecer en el mundo. Tal vez uno de los desastres más terribles que ha tenido la humanidad fue producido por el virus de la viruela. Esta enfermedad mató cerca de 25 millones de personas cada 15 años durante los siglos XVII y XVIII. Aparecieron otras enfermedades como la peste bubónica. Miles de personas morían permanentemente en ciudades como Londres, Austria, y poco a poco otras enfermedades como el cólera, la tuberculosis, fueron apareciendo y cegando la vida de miles de personas en aquel tiempo. Los avances médicos no habían tenido tanto auge como en los últimos años, y por tanto el estudio de la microbiología no había permitido descubrir las vacunas que hoy en día tenemos para poder controlar estas enfermedades. El Señor Jesús, en su palabra en el libro de Mateo, en el capítulo 24, nos advirtió lo siguiente. Versículo 6. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os turbéis porque es necesario que todo esto suceda, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Jesús nos advirtió que antes que viniera el fin, iban a ocurrir una serie de eventos caracterizados por hambres, pestilencias, terremotos en diferentes lugares. Al igual que el terremoto de 1755, que ocurrió en Portugal, de ahí en adelante muchos otros países también iban a ser azotados por terribles epidemias y eventos de la naturaleza que poco a poco y a través de los años se iban a hacer más y más y más frecuentes hasta que culminarían con las 7 últimas plagas como los últimos castigos que Dios enviará a la tierra con el fin de destruir a todos aquellos que han violado sus mandamientos. Se estima que entre el año de 1974 y el año 2003, más de 6.000 desastres naturales ocurrieron en la Tierra. En estos desastres, más de 2 millones de personas perdieron la vida. Cerca de 5.000 millones de personas fueron afectados por estos desastres y 1.6 billones de dólares han tenido que ser invertidos para poder subsanar los desastres que han traído la naturaleza. Pero ¿por qué ocurre esto? ¿Y por qué en estos últimos años los desastres han ido aumentando en tan grande magnitud? La respuesta únicamente la podríamos encontrar en la Sagrada Escritura. Todos estos acontecimientos que están ocurriendo en nuestro tiempo, lo único que nos está diciendo es que el Señor está permitiendo
que Satanás produzca desgracias sobre la humanidad con el fin de que le reconozcamos, que le aceptemos y que le busquemos en este momento que hay oportunidad. Podemos recordar el tiempo de Egipto. En el tiempo de Egipto, antes de que Dios liberara a aquella nación de la esclavitud en la cual había estado durante más de 430 años, ocurrieron una serie de hechos en la naturaleza y que sería bueno recordar. En el libro de Éxodo, en el capítulo 12, se menciona una serie de plagas que en aquel tiempo vinieron sobre la nación. Podríamos mencionar algunas de ellas. La plaga de tinieblas, es decir, hubo convulsión en las potencias del cielo. Cayeron también langostas que acabaron con todo lo verde que había en Egipto. Es decir, podríamos interpretar que hubo sequías y que hubo hambres por todo lo que produjeron las plagas de langostas. Hubo también úlceras en el tiempo de Egipto. Úlceras de tipo maligno. Pudo ser alguna especie de cáncer o de tumor en la piel, no lo sabemos. Pero sin embargo, enfermedades graves afectaron a Israel, al pueblo de Egipto. Existió también plaga de piojos, plaga de moscas, plaga en el ganado. Es decir, la naturaleza entera fue afectada en aquel tiempo por los castigos divinos. Muchas veces pensamos que las cosas que ocurren hoy en día solamente son explicaciones científicas las que pueden llevarnos a concluir qué es lo que ha pasado. Pero al hacer un estudio detallado de la Sagrada Escritura, nosotros podemos entender que muchos de los acontecimientos que ocurren en la naturaleza no necesariamente son cosas que vienen porque la naturaleza así lo ha destinado, sino que son acontecimientos que han sido permitidos por Dios para llamar a la raza humana. Vamos a mirar qué ha ocurrido en los últimos años. Ha reaparecido una enfermedad conocida como la gripe aviar o la gripe de las aves. Muy reciente aparición en los últimos años. La Organización de las Naciones Unidas está preocupada por la pandemia. Asia, Europa, África, y ya se esperan los primeros brotes en América Latina. ¿Qué es la gripe aviar? Una gripe que afecta las aves, pero inicialmente se pensaba que la gripe no era patógena para el ser humano, pero después de la primera muerte que ocurrió, la Organización Mundial de la Salud está muy preocupada por las serias consecuencias que traerá esta epidemia en el mundo. Este artículo de la National Geographic nos dice lo siguiente: sin embargo, la muerte de Nogan y la de más de 50 personas en el sureste de Asia en los últimos 2 años ha alarmado a la comunidad internacional. Robert Webster, del Hospital de Investigación Infantil, ha dicho que después de haber estudiado tantos virus de la gripa, no ha visto un virus tan patógeno como el virus de la gripe aviar. Fíjense lo que dice: este virus sin mutaciones es probablemente el peor virus de la gripe en el sentido de que es muy patógeno que jamás haya visto o estudiado, dice Webster. No solo es terriblemente letal para los pollos, que pueden morir hinchados y con hemorragias horas después del contacto, sino que con la misma eficacia acaba con mamíferos, desde ratones de laboratorio hasta tigres. También ataca esporádicamente a personas contagiadas por aves de corral infectadas, como los pollos que murieron en la granja de Noan unos días antes de que ella enfermara. No solamente el virus es patógeno para los animales, también es terriblemente patógeno para el ser humano que consume carne contaminada de estos animales. Hoy en día podemos entender un poco por qué también Dios se ha preocupado por la salud de sus hijos y por qué debemos evitar en este tiempo mucha clase de alimentos que tal vez afectarán nuestra salud. Dios quiere proteger a su pueblo.
en estos últimos días. Ahora, fíjense cómo continúa el informe de la Organización Mundial de la Salud respecto a la gripe aviar. Estamos muy preocupados porque América Latina está al borde de una pandemia de la gripe aviar. Si eso fuere así, hay dos posibilidades. La primera, que sea el virus de Hong Kong de 1968. Este virus tiene una letalidad del 0.7%. En caso de que la epidemia llegara a América Latina, el rango de muertes oscilaría entre 130,000 y 650,000 personas. En caso de que fuera el tipo española de 1918, con una letalidad del 2.4%, se esperaría que murieran cerca de 600,000 a 5 millones de personas. Es decir, estamos hablando de una epidemia de grandes magnitudes únicamente con una pandemia en América Latina. Hablemos un poco acerca de las consecuencias, no solamente en muertes, en pérdida de vidas, sino también consecuencias sociales de una epidemia de este virus. Se estima que por día de trabajo se estarían perdiendo 15 millones de dólares si es en el escenario 1, y si es en el escenario 2, se estarían perdiendo 36 millones de dólares de acuerdo a las vidas perdidas, de lo cual habíamos mencionado antes. Y no solamente eso, en la primera semana se quedarían sin capacidad los servicios de salud, especialmente en equipos de respiración asistida y en unidades de cuidados intensivos, por todas las complicaciones que produce la gripe aviar. Y en la cuarta semana se estarían usando más de los 80% de la capacidad instalada de todas las instituciones de salud. Estamos hablando entonces de una epidemia de grandes magnitudes. Finalmente, ¿qué consecuencias sociales y económicas traería? Disrupción en los negocios y el comercio, interrupciones en los servicios públicos, deterioro de mecanismos de asistencia social, alto ausentismo laboral por enfermedad, por atender a familia y por evitar el contagio. Ahora, esto solamente hablando de una epidemia. Pero ¿saben qué es lo más terrible de esta epidemia? Es que va a ser muy difícil controlarla, porque quienes traen la epidemia son precisamente aves de corral, aves que migran de un lado a otro. ¿Y cómo haría la humanidad hoy en día, a pesar de la tecnología que tenemos, para controlar la migración de las aves en cualquier parte del mundo? Es algo que nunca se lograría, así como nosotros vamos a ver que los desastres que hoy en día irán a ocurrir son desastres que llegarán en el momento menos esperado y de la manera menos esperada. Pero continuemos hablando de otra de las grandes epidemias en estos últimos días, el virus del HIV, el SIDA. En el año 2005 existían 40.3 millones de personas infectadas por el virus del SIDA. Ese mismo año, el año 2005, se diagnosticaron cerca de 5 millones de casos más. Y ese mismo año, 3 millones de personas murieron infectadas por el virus del SIDA. Una epidemia de grandes magnitudes. Veamos un poco la distribución actual del virus del HIV. En América del Norte existen 1.2 millones de personas infectadas. En América Latina existe 1.8 millones de personas que viven con el virus del HIV. Europa Occidental, 720,000 personas con el HIV. África del Norte y Oriente Medio, 510,000 personas. África subsahariana,
25.8 millones de personas. Europa Oriental y Asia Central, 1.6 millones de personas. Oceanía, 74.000 personas. Y finalmente Asia Meridional y Sudoriental, 7.4 millones de personas. ¿Qué característica tiene el virus del HIV? La medicina ha tratado de sacar los medicamentos más efectivos para controlar la epidemia, pero ha sido imposible porque el virus del HIV es un virus intracelular y cada medicamento, todos los antirretrovirales que el mundo ha conocido, siempre han dañado las células del organismo y es imposible acabar con el virus. Diariamente tengo que ver personas que mueren de HIV. Es terrible ver niños que no tienen ningún pecado, niños que apenas están en el vientre de la madre, pero que tienen que ser confinados a padecer esta terrible enfermedad por causa de la depravación de sus padres. En algunas otras ocasiones he tenido que ver morir pacientes muy jóvenes porque han descuidado su tratamiento y tienen que finalmente ir a sepulcro sin ninguna esperanza de salvación. ¿Qué otra cosa ocurriría al final de los tiempos? Vamos a leer este informe que salió el 16 de abril de 2006. Dice Madrid: enfermedades cardiovasculares y respiratorias, cáncer, VIH, gripe aviar, retos para la salud global. El control de la malaria, la tuberculosis, la infección por HIV son fundamentales para el desarrollo del África subsahariana. Los altos niveles y el rápido crecimiento de la enfermedad cardiovascular, el cáncer y las enfermedades respiratorias crónicas en los países en desarrollo. La pandemia del HIV-Sida, la amenaza de una pandemia de gripe similar a la de 1918 y los altos niveles de mortalidad y discapacidad que produce la malaria, la tuberculosis, la diarrea, son retos para la salud pública del mundo. Es decir, la preocupación actual de la Organización Mundial de la Salud son las grandes epidemias, las grandes enfermedades que reaparecieron en estos últimos años. Hace poco escuchaba este virus de la tuberculosis que apareció en los Estados Unidos y que no respondía a los actuales medicamentos. Por eso podemos estar seguros de que Dios está sacudiendo a la humanidad con el fin de que nosotros le reconozcamos como Dios. El conflicto de los siglos. Elena de White escribió lo siguiente: al par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades, Satanás producirá enfermedades y desastres, al punto que ciudades populosas serán reducidas a la ruina y a la desolación. Ahora mismo está trabajando, ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas, en las desgracias y calamidades del mar y de la tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Destruye la mies casi madura siguiéndose la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones mefíticas y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas plagas irán menudeando más y se harán cada vez más y más desastrosas. Cada vez más y más desastrosas. Cada vez más y más rápido. Cada vez más y más seguido. Terribles castigos caerán sobre el mundo. El año 2005 fue el año donde los científicos anuncian que han ocurrido más desastres de tipo natural. En este año ocurrieron grandes huracanes, inundaciones, terremotos, terribles tempestades han sacudido diferentes partes del mundo. ¿Por qué viene ocurriendo esto? En los últimos años,
la teoría del calentamiento global está preocupando a todos los estadistas. Cada vez la Tierra se calienta más y más. El hecho de que la Tierra se caliente produce muchos cambios en el orden que está establecido. Al calentarse en los océanos, los huracanes y las tormentas que se forman van a ser más poderosas, sobre todo en el océano Atlántico. De la misma forma, muchos animales y principalmente vectores, cuyo hábitat eran las tierras cálidas, poco a poco podrán ascender a sitios donde las temperaturas frías no le permitían. Por el efecto del calentamiento global, podrán ir allí y muchas enfermedades empezarán a reaparecer en sitios hasta donde, hasta el momento, era difícil que estos vectores llegaran. ¿Cuál es la causa? El calentamiento global. El efecto invernadero que produce la contaminación que actualmente está ocurriendo en el mundo está permitiendo que los rayos solares permanezcan más tiempo calentando lógicamente la Tierra. Pero ¿qué decía la palabra de Dios acerca de esto? En el libro de Isaías, en el capítulo 30, el versículo 16, dice lo siguiente. Versículo 26, perdón. Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor, como la luz de 7 días, el día que vendare Jehová la herida de su pueblo, y curare la llaga que él causó. El calentamiento global también estaba predicho en la Sagrada Escritura. Pero ¿cuándo iba a ocurrir esto? Es muy claro el profeta Isaías al decirnos, el día en que Jehová curare la herida de su pueblo. Y esto, al estudiar las profecías, sabemos que ocurre en este tiempo. Pronto veremos a nuestro Señor Jesucristo venir en las nubes de los cielos. Veamos el informe que presenta esta revista, la revista muy interesante, en el año 2006 respecto a lo que había ocurrido en el año 2005. El título del reportaje de varias páginas es el siguiente: ¿influyó en ello el cambio climático? 1 millón de muertos en 10 años. Las catástrofes naturales se han cebado en los últimos años con nuestro planeta. Riadas, terremotos, huracanes, olas de calor, ninguno ha faltado a su cita. Es decir, el año 2005 batió como los años en la historia de la humanidad donde más catástrofes existió. La revista también presenta un cuadro comparativo de los últimos 10 años. Veámoslo. En el año 95 se presentaron cerca de 200 catástrofes naturales. Poco a poco, a medida que pasaban los años, el año 2000 hubo un aumento bastante considerable y de ahí en adelante se ha mantenido la constante. El aumento de los fenómenos naturales extremos fue una constante durante la última década, como se aprecia en este gráfico de los siniestros en una base de datos de emergencias. Ahora fíjense, siempre han existido desastres naturales, siempre han existido terremotos, siempre han existido enfermedades, siempre han existido hambres, pero nunca han existido tantos desastres como en los últimos años. Vamos a empezar a desglosar cada uno de estos desastres y mirar algunos detalles de interés. El primero de ellos, inundaciones. Con el agua se va el dinero. Además de la pérdida de vidas, las inundaciones ocasionan inmensos perjuicios económicos. En los últimos 10 años, estas han costado unos 250 millones de dólares. Permanentemente, los diarios anuncian inundaciones y desastres por todas partes del mundo. Si nosotros recordamos a nuestros abuelos, nuestros padres, y sobre todo aquellos que trabajan en el campo, ellos sabían perfectamente cuándo llegaba el verano, cuándo llegaba el invierno, cuándo eran las primeras lluvias, cuándo se iban las lluvias. Hoy en día, terribles pérdidas económicas ocurren porque la naturaleza está trastornada.
hay lluvia cuando no debe llover, no cae agua cuando debe llover, y los agricultores definitivamente no saben qué hacer porque la naturaleza ya no se comporta de la manera como se comportaba anteriormente. La sequía. Veamos esta foto de este barco que se encontraba en medio de un gran lago, pero después de una terrible sequía, miremos simplemente lo que queda de ese barco. Terribles imágenes como estas en el África. Diariamente millones de niños perecen en la inanición, completamente cadavéricos porque no tienen absolutamente nada que comer. Ahora, quiero llamar la atención de que muchas de estas cosas ocurren porque Dios así lo ha permitido. En el libro de Santiago, en el capítulo 5, el apóstol nos recuerda la experiencia de una gran sequía también en la antigüedad. El versículo 17 del capítulo 5 de Santiago dice lo siguiente: Elías era un hombre justo, pero también sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Vean qué interesante. No llovió durante 3 años y medio. Imaginémonos la tierra de aquel tiempo en una sequía extrema debido a la falta de lluvia. Lo más interesante de la historia de Elías es que en el primer capítulo del libro de los Reyes, en el capítulo 18, se menciona lo siguiente: cuando Israel se encontraba turbado por la sequía, el rey Acab se encuentra con el profeta de Dios y le dice: ¿eres tú el que turbas a Israel? ¿Eres tú, Elías, el causante de la sequía que hay sobre Israel? Por tu culpa miles han muerto, nuestro ganado ha muerto también, los arroyos se han secado, los peces han muerto. La convulsión que hay en Israel se debe a tu causa, Elías. Por este motivo, Acab quiso matar a Elías. Ahora, ¿qué enseñanza nos trae la experiencia de Elías para nuestros días? Que de la misma manera que acusaron a Elías de ser el causante de los males que ocurrían en Israel, de la misma manera, hoy en día, también el pueblo de Dios, los que son obedientes a los mandamientos de Dios, van a ser culpados de los males que caen sobre la tierra. Veamos el siguiente evento: huracanes. En el año 2005, muchos huracanes se presentaron. Uno de los más devastadores, Katrina. Podemos ver imágenes de Nueva Orleans totalmente inundada, carros llevados por el aire. También este año se presentó otro de los grandes huracanes, Rita. Ahí vemos algunas imágenes de las grandes olas que azotaron todas las costas del Caribe. Ese mismo año, otro gran huracán, el huracán Vilma, también apareció. La siguiente catástrofe, olas de frío. En el año 2001, una ola de frío llegó a Europa Central y afectó a países en los que el frío es normal. La foto que podemos ver muestra a unos niños jugando en una temperatura de 10 grados bajo cero. Es decir, terribles temperaturas, no solamente oleadas de calor, sino también ahora olas de frío terribles están azotando la humanidad. Olas de calor. Veamos este termómetro aquí en esta ciudad que está marcando cerca de los 50 grados centígrados. Es decir, cerca de la mitad de la temperatura a la cual el agua entra en su punto de ebullición. Si grados de temperatura cerca de los 38, 39, 40 grados centígrados producen muertes en muchos países,
Imaginémonos un poco cuando la Tierra empiece a tener este tipo de temperaturas. Ahora la Biblia dice que el sol calentará 7 veces más sobre la Tierra. Terremotos y tsunamis. Durante el último milenio han existido muchos terremotos, pero miremos en detalle esta gráfica que muestra cómo los terremotos han ido ascendiendo en los últimos siglos. En el primer siglo, pocos terremotos, pasamos al siglo X, después al siglo XVIII, donde los terremotos aumentaron un poco más. Pero notemos que en el siglo XX, esa línea ascendente aumentó terriblemente. Es decir, los terremotos siempre han existido, pero no han existido como en el último siglo y sobre todo como en los últimos años. La Sagrada Escritura, en el libro de Mateo, en el capítulo 25, menciona que los terremotos no solamente tienen una explicación científica. Cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, el versículo 51 del libro de Mateo, el capítulo 27, dice lo siguiente: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Es decir, los terremotos no solamente es la explicación científica de lo que ocurre debajo de la tierra. Cuando Jesús murió, no había ninguna explicación científica para que la tierra temblara, pero la tierra tembló. De la misma manera, cuando los 10 mandamientos fueron dados en el Sinaí, el libro de Éxodo dice que la tierra tembló terriblemente a la voz de Dios. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Porque Dios es el Dios de la naturaleza. Es nuestro Dios creador. La naturaleza obedece la voz de Dios. Ustedes recuerdan la experiencia de Jesús cuando iba por el mar y se desató una terrible tempestad y los apóstoles temieron. Pero Jesús mansamente habló al mar y el mar obedeció. Veamos esta noticia que apareció en el año 2006, con ocasión del centenario del terremoto de San Francisco. ¿Recuerdan un siglo del gran terremoto de San Francisco? Un siglo después del gran terremoto que devastó a San Francisco, miles de personas, entre ellos sobrevivientes, participaron ayer en una ceremonia en el centro de la ciudad en memoria de los 3.000 muertos que dejó uno de los sismos más destructivos del siglo XX. El 18 de abril de 1906, San Francisco fue devastada por un sismo muy similar a lo que ocurrió en 1755 y que hoy la humanidad recuerda con bastante dolor. El 25 de mayo del 2006 ocurrió también un sismo devastador. Más de 3.000 muertos causó un sismo en Indonesia, 6.2 en la escala de Richter. Algunas imágenes de lo que este sismo produjo en esta parte del mundo. Sin embargo, hace 3 años atrás ocurrió un sismo, tal vez en mayor magnitud de lo que ocurrió en el terremoto de Lisboa. No sé por qué nos hemos olvidado de este sismo. Todo lo conocemos como el tsunami del año 2004. Más de 200.000 personas perdieron la vida en aquel día. Ahora, si el 1 de noviembre de 1751 tiene una importancia profética, ¿por qué hemos de pasar por alto entonces lo que ocurrió ese 26 de diciembre del año 2004? Veamos algunos de los detalles de lo que ocurrió con este gran sismo. Los países del Océano Índico recordaron este lunes con múltiples actos a los más de 220.000 muertos por el maremoto que hace un año asoló la región. Indonesia, Tailandia, Sri Lanka,
Los países más afectados por las olas gigantes que lo arrasaron todo a su paso, pero también en la India, supervivientes familiares y líderes políticos y religiosos homenajearon con emoción y en silencio a las víctimas. Miremos el rango de acción de este sismo. Fue un sismo de grandes magnitudes. Todo esta área, Sri Lanka, Sumatra, Indonesia, Malasia, Tailandia, Bangladesh, la India, sufrieron las consecuencias de este sismo. Algunas imágenes de los momentos en que las olas llegaban a las costas de esta región del mundo. ¿Cuáles fueron los efectos de este tremendo maremoto? En Indonesia murieron más de 128,000 personas. En Sri Lanka murieron más de 30,000 personas. En la India se confirmó la muerte de 8,850 personas. En Tailandia se confirmó la muerte de 5,300 personas y más de 43,000 personas permanecen todavía desaparecidas. Imágenes de lo que era antes y después de la tragedia. Imágenes terribles. Grandes monumentos fueron desplomados. El secretario de la Organización de las Naciones Unidas, Kofi Annan, y el expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, hicieron la siguiente declaración en Yakarta. Lo sucedido el 26 de diciembre del 2004 fue una catástrofe mundial sin precedentes. Por tanto, exige una respuesta mundial sin precedentes. Fue la declaración de estos dos estadistas el 6 de enero del 2005 en Indonesia, lo que se conoció como la Declaración de Yakarta. Hay algo interesante. Posterior a la tragedia, el mundo observaba con atención cómo estas ciudades habían sido devastadas en cuestión de minutos. Un líder presbiteriano, líder en los Estados Unidos, pronunció una declaración que a mi juicio cumple lo que nosotros esperamos que ocurriera. Ver que lo que ocurrió en el 2004 con el tsunami de Asia marca un acontecimiento profético, pero que en la visión de ellos se debió a un hecho en particular. Miremos lo que dice el artículo de este reverendo presbiteriano. Posiblemente, dice el reverendo John MacLeod, posiblemente ningún evento desde el diluvio de Noé ha causado tanta pérdida de vida como el reciente tsunami de Asia. Vean qué interesante. Ningún evento desde el tiempo de Noé ha causado más pérdida de vida que el reciente tsunami. Ahora, que se compare el tsunami con lo que ocurrió en el diluvio es un hecho sin precedentes. El diluvio fue un cataclismo universal. Fue un cataclismo en donde las cataratas de los cielos se abrieron y la tierra también se abrió y agua salía por todas partes. Hoy solamente tenemos registros fósiles de lo que pudo haber sido el mundo en aquel tiempo. Pero fíjense lo que sigue diciendo este presbiteriano, este ministro, respecto a lo ocurrido allí. Algunos de los lugares más afectados por el tsunami atraían a los buscadores de placeres de todo el mundo. Tomen nota que la ola llegó en el día del Señor. Qué interesante. El 26 de diciembre del año 2004 era domingo. Ahora, este ministro dice, tomen nota, el tsunami llegó el día del Señor. Y fíjense por qué. El día que Dios apartó para ser observado por el mundo
como un día santo, un día que no debe dedicarse a los trabajos y a las recreaciones que estuvieran bien en otros días. Es decir, dos características para resaltar allí. La primera, que el tsunami llegó el domingo en lo que el mundo protestante respeta como el Día del Señor. Y la otra parte es que fue escogido ese lugar porque allí habían visitantes de todo el mundo y entonces el mundo entero iba a estar atento a esta catástrofe de esta magnitud. Pero hay algo más interesante. Dice este ministro que también entre los musulmanes se cree que el tsunami fue una retribución divina por el pecado. Este es el reverendo John MacLeod quien produce esta declaración. En el libro de Joyas de los Testimonios, el tomo 3, se escribió lo siguiente: el espíritu refrenador de Dios se está retirando ahora mismo del mundo. Los huracanes, las tormentas, las tempestades, los incendios y las inundaciones, los desastres por tierra y mar se siguen en rápida sucesión. La ciencia procura explicar todo esto. Menudean en derredor nuestro las señales que nos dicen que se acerca el Hijo de Dios, pero son atribuidas a cualquier causa menos a la verdadera. Los hombres no pueden discernir a los ángeles que como centinelas refrenan los cuatro vientos para que no soplen hasta que estén sellados los siervos de Dios. Pero cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, habrá una escena de contienda que ninguna pluma puede describir. Terribles escenas vendrán sobre la tierra cuando los ángeles suelten los vientos que están registrados en el libro de Apocalipsis. Otro de los desastres naturales que ocurren en nuestros días son las tormentas de arena. Son tormentas que se levantan en el desierto, pero que son más desastrosas porque no solamente va viento a terribles velocidades, sino que también va una masa sólida que va destruyendo absolutamente todo lo que venga. Muchos de nosotros desconocemos que esto ocurre en muchos países del mundo. Otra de las señales es la reactivación de muchos de los volcanes. Nosotros recordamos algunas ciudades que han sido destruidas por volcanes. En Colombia, por ejemplo, muchos años atrás, la ciudad de Armero fue destruida por el Nevado del Ruiz. Recordamos eso con mucho dolor, nuestros compatriotas. Miles de personas murieron aquel día sepultados. Recuerdan la imagen de Omaira, la niña que le dio vuelta al mundo, esa imagen terrible, metida en el lodo, ¿cierto? Con una cara que reflejaba su tristeza y lo más difícil era que no podía rescatarse. Saben, hermanos, en el libro de Pedro, en su segunda carta, el apóstol nos recuerda que así como el mundo antiguo fue destruido por el agua, este mundo también va a ser destruido, pero ya no con agua, sino con fuego. En segunda de Pedro, el capítulo 3, dice el versículo 5 en adelante: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, en el día de la destrucción del mundo y de la perdición de los hombres impíos. Es decir, así como el mundo antiguo fue destruido por agua, este mundo ahora va a ser destruido por fuego. Y yo creo que los volcanes que se están reactivando es una de las formas como Dios está preparando los juicios divinos para que este mundo sea destruido por fuego. Otra de las catástrofes son los fuegos que aparecen de un momento a otro. Miles de hectáreas han venido siendo destruidas por fuegos. Polonia, el año pasado prácticamente es devorada por el fuego. Grecia,
Esta noticia ocurrió hace 2 meses atrás. Los Estados Unidos de Norteamérica, en California, dice: el fuego que azotó al estado norteamericano de California durante 6 días deja hasta ahora 7 muertos. Finalmente redujo su intensidad. Los incendios hasta ahora han destruido 1.800 viviendas y han obligado a la evacuación de 500.000 de personas. Muchas de las personas de las cuales perdieron su vivienda vivían en el lujo, en el derroche. Muchos artistas perdieron allí sus viviendas. ¿Por qué? Porque Dios está castigando la impenitencia de este mundo. Conflicto de los siglos, página 648, declara lo siguiente: se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, que este pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria, y que los que proclaman la vigencia del 4º mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. Cuando con falsos cargos se haya despertado la ira del pueblo, éste seguirá con los embajadores de Dios una conducta muy parecida a la que siguió el apóstata Israel con Elías. Es decir, a medida que los desastres aumenten más y más y más, el mundo tendrá que buscar una explicación, y esa explicación la va a encontrar en aquellos que son obedientes a los mandamientos de Dios. Pero no hablemos solamente de desastres naturales. Están ocurriendo otros tipos de desastres que también han conmovido al mundo. Uno de ellos ocurrió el 11 de septiembre del año 2001. Imágenes desgarradoras de lo que ocurrió con el ataque a las Torres Gemelas. Los diarios están llenos en aquella ocasión de las mismas imágenes. Imágenes terribles de cómo el segundo avión destruyó la segunda torre de lo que fuera el imperio capitalista del mundo, las Torres Gemelas. Imágenes terribles de aquel tiempo. Y después de la destrucción, no sabemos en sí cuántas personas murieron en aquel día, pero la nación más poderosa del mundo fue sacudida por algo inesperado. ¿Quién iba a imaginar que personas suicidas se iban a subir a un avión para destruir las 2 grandes torres, símbolo del imperio norteamericano y de la economía mundial? Este desastre produjo cambios importantes en la política mundial. El 8 de mayo del año 2002, la analista Beatriz Muñoz publicó esta nota de análisis internacional. El título es Un nuevo orden mundial para el siglo XXI. Dice lo siguiente la escritora: es probable que la historia registre el 11 de septiembre como el punto decisivo en la conformación del orden internacional para el siglo XXI. La afirmación no es nuestra, sino de Henry Kissinger, uno de los principales estrategas norteamericanos de los últimos 50 años. El 11 de septiembre puso fin a algunas de las ilusiones y pretenciosas de los años 90. La idea de que Europa unida buscaría constituir su identidad en confrontación con los Estados Unidos quedó en el olvido. Rusia se transformó en socia de la campaña antiterrorista. China aportó inteligencia. Ninguna de estas medidas era concebible hace unos meses. En consecuencia, y por primera vez en medio siglo, los Estados Unidos ya no tienen que enfrentar a ningún adversario estratégico, y no hay ningún país ni grupo de países que pueda pasar a hacerlo, por lo menos durante los próximos 10 años. Esta catástrofe, 11 de septiembre del año 2001, hizo que la política internacional se reorganizara. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, nos asegura que son los Estados Unidos de Norteamérica el país que gobernará el mundo antes que Cristo venga a esta tierra. Dios les bendiga.